En el libro de Juan, busca tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 19. Aleluya. Gracias. Libro de Juan, capítulo 19, gloria al Señor. Vamos al versículo 30 y cuando lo encuentres me confirmas con un amén. Esperamos por quien no lo tenga aún. Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando lo encuentres me confirma con un amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra, Señor. Creemos en ella, creemos que está viva, que es eficaz, Señor. Te pido en esta mañana que lo que vamos a hablar, Señor, sea de edificación y de bendición para cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Te puedes sentar? Gracias. Esta mañana, mientras desayunábamos, mis suegros y yo estábamos en la mesa, y Osana y Francesca, y hablábamos de las cosas que se hacían en Semana Santa por tradición. Vamos a ver si alguno las sabe, pero Frank me dice que una de las cosas que no podían hacer era usar un martillo. No podían usar un martillo. Vamos a ver cuántos crecieron escuchando eso. Tocar clavos prohibido, ¿verdad que sí? Otra de las cosas que no se podía hacer era comer carne, ¿verdad? Comer carne, y si comías carne o pollo, ya usted sabe que... Y todas estas cosas claramente eran tradiciones. Y el mundo también lo que hacía era que esta semana se abstenía de muchas cosas y, como quien dice, guardaba un respeto por lo que es la Semana Santa. Yo también crecí entendiendo que mis papás me decían que uno no podía ir esta Semana Santa a la playa o la piscina, que no era una semana de fiesta o de vacaciones. Y eso también, ¿verdad?, eran tradiciones. Y que muchas cosas nosotros escuchamos o aprendimos por tradición acerca de este acontecimiento. Y yo no sé si usted recuerda, pero yo sí recuerdo cuando era pequeño, que esa semana nosotros nos emocionábamos porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo había una película en los canales locales y veíamos los 10 mandamientos de Moisés. Y obviamente pues el día pico era el Viernes Santo, donde tenías una película que hablaba acerca de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Así que cuando llega entonces La Pasión de Cristo, que es la de Mel Gibson, pues ya ahí como que uno veía esas películas que ponían en la televisión local como que un poquito lejos, ¿verdad?, de la calidad de la de la Pasión de Cristo. Pero yo creo que todos aquí en Puerto Rico estamos conscientes de esto, de la Semana Santa. Estamos conscientes de que se habla de Jesucristo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es si en realidad nosotros, los que estamos aquí hoy, y si el mundo entiende en realidad lo que sucedió ese día, más allá de los actos narrativos o bibliográficos o biográficos, que se encuentran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más allá de lo que ocurrió históricamente hace aproximadamente 2000 años, entendemos nosotros como iglesia, como personas, como sociedad, lo que allí sucedió, más allá de un evento histórico, las implicaciones que tiene lo que allí sucedió o lo que acabamos de leer en esta mañana. Y narra la palabra en los 4 evangelios, se encuentran lo que se le llama las 7 palabras. Comenzando con: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Finalizando con consumado es, que lo acabamos de leer aquí en Juan 19:30. Y hemos escuchado estas 7 palabras, pero ¿por qué estas 7 palabras? ¿Por qué fueron pronunciadas? ¿Qué significado tenían? ¿Cómo me afectan a mí? ¿Cómo te afectan a ti hoy?
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy. Y dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y más allá del acontecimiento, nosotros queremos saber el significado de lo que Jesucristo dijo, consumado es. Consumado es una declaración sacerdotal indicando que el sacrificio supremo había terminado. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos el sistema que utilizaba el pueblo de Israel, que era el templo, allí entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre de un cordero y la rociaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y esto, de esta manera, el acceso a la presencia de Dios era abierto. Y dice aquí que Pablo en Romanos lo explica de otra forma, y ya mismito voy a entrar en detalles de cómo Pablo explica esta palabra consumado es. En el Antiguo Testamento, bajo el sistema del templo, una vez al año entraba el sumo sacerdote y entraba con una ropa, con unas campanitas, y dicen que entraba bailando, pero era así como dando brinquitos, y entraba con una soga que le amarraban aquí a la cintura. Y dando brinquitos para que se escucharan las campanitas como esas que están sonando ahí. Gracias por los efectos. Eso quedó perfecto ahí, justo en el momento indicado. Y si la ofrenda no era aceptada y el sumo sacerdote moría y se dejaban de escuchar las campanas, nadie podía entrar. Había que sacarlo. Lo alaban. Y una vez al año entraba al lugar santísimo con la sangre de un cordero para expiación por los pecados. Esto se encuentra en Levítico 16, capítulo 16, versos 16 al 17. Y el proceso incluía lo siguiente. Primero se sacrificaba un becerro por los pecados del sumo sacerdote que entraría al lugar santísimo. Luego se sacrificaba un macho cabrío por los pecados del pueblo. Y número 3, el sumo sacerdote entraba con esa sangre, iba hasta el arca del pacto donde estaba el propiciatorio y rociaba la sangre en aquel lugar. Luego salía del lugar santísimo, salía del templo, bendecía al pueblo y decía, la ofrenda ha sido aceptada. Si salía vivo, es que la ofrenda había sido aceptada, y el pueblo exclamaba y gritaba y aplaudía y alababan a una sola voz. Porque si el sumo sacerdote salía, significaba que la ofrenda había sido aceptada. Si no salía, la ofrenda no había sido aceptada y había que sacarlo con una soga. Los textos rabínicos anteriores sugieren que el sacerdote pronunciaba la siguiente palabra cuando salía y decía, se ha cumplido la expiación. Se ha cumplido la expiación. Y consumado es, esa palabra proviene del griego tetelestai. Cuando Jesús dijo consumado es, en el idioma griego original usó la palabra tetelestai. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra viene del verbo teleo, que significa cumplir, terminar, completar o pagar completamente. ¿Qué tipo de palabra es esta? Y aquí estamos haciendo un análisis gramatical de lo que Jesucristo está diciendo en la cruz del Calvario para profundizar en lo que está pasando allí en la cruz y no pasar por alto los detalles que nos están diciendo algo en esta palabra, en estos versos. Y esta palabra es un verbo en tiempo perfecto pasivo. ¿Y qué significa esto? Tiempo perfecto significa que algo se hizo por completo en el pasado y el resultado de lo que se hizo sigue vigente hoy. Sigue vigente hoy. También este verbo, además de que es tiempo perfecto y es voz pasiva. ¿Y qué significa? Que alguien hizo algo por ti. Alguien hizo algo por ti en el pasado que todavía tiene efecto hoy. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo consumado es en la cruz del Calvario? Cuando dijo tetelestai, fue como si dijera,
todo está hecho y el resultado sigue vigente hoy. Aleluya. Esta palabra tenía uso en un contexto, escuche bien, esta palabra tenía diferentes tipos de uso. Se utilizaba a nivel comercial y a nivel judicial, a nivel jurídico. Y en los registros de deuda, cuando usted tenía una deuda en el siglo I y usted iba y saldaba la deuda, usted tenía allí una factura. Y cuando usted saldaba la factura, se escribía la palabra tetelestai sobre esa factura, tan pronto así había sido pagada por completo. Es como si usted pagara una deuda y le diesen la certificación de que la deuda fue que salda. Así que tetelestai era esa palabra que se utilizaba en el primer siglo en términos comerciales, pero también se usaba en un contexto judicial y legal cuando una pena había sido cumplida. Si una persona cumple cárcel, se utilizaba esta palabra tetelestai para certificar que esta persona cumplió con el tiempo que le tocaba. Y cuando vamos al libro de Romanos, porque nosotros en Mateo, Marcos, Lucas y Juan estamos viendo una biografía y ellos están narrando lo que ocurrió, pero tenemos que ir a Romanos donde Pablo nos explica lo que ocurrió. Porque una cosa es lo que ocurre y otra cosa es que te expliquen lo que sucedió. Y así que está Pablo en el libro de Romanos, que hoy leímos varios capítulos o varios versos de Romanos. Cuando vamos al libro de Romanos, Pablo, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 23, presenta una acusación progresiva. ¿Cuántos han visto un juicio de estos que hacen live en Facebook? Porque antes tal vez no podíamos ver un juicio en vivo, pero hoy en día un juicio público lo podemos ver hasta en Facebook. Porque lo transmiten. Y yo recuerdo cuando transmitieron el del boxeador Verdejo. Y recuerdo cuando el de Jensen. Y todos estos muchachos que fueron acusados por la justicia. Y veíamos ese proceso y ese procedimiento. Y todo comienza con una acusación. Así que Pablo, cuando vemos Romanos, ya en el capítulo 1 desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, está presentando una acusación progresiva que culmina en una declaración de culpabilidad. ¿Y usted quiere saber a quién está acusando Pablo? Romanos capítulo 1 del 18 al 32 está acusando a los gentiles, nosotros, los que no somos judíos. Y ahí se fueron enredados los gentiles. Y ahí comienza a decirle en el capítulo 1, capítulo 2, todos los pecados. Y luego entonces en Romanos capítulo 2 presenta acusación en contra de los judíos. Porque se creían que porque tenían la ley estaban asueltos. Negativos. Ustedes también, judíos, están bajo la culpabilidad. Y concluye diciendo que toda la humanidad es culpable en Romanos capítulo 3 versos del 1 al 20. Y ya en Romanos capítulo 3 verso 23, el mundo entero, la humanidad es declarada culpable. Tú y yo, este que está acá predicando esta palabra hoy, declarado culpable. Y tú también, declarado culpable. Todos estamos bajo la declaración de culpabilidad. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay ni uno que pueda decir, no, yo soy bueno, no, yo no estoy dentro de esa. Todos somos culpables. Y ya en Romanos capítulo 3, verso 10, declara, no hay justo. Pablo declara, no hay justo. No hay ni uno que sea justo. En términos legales actuales, es como si el acusado, la humanidad, tú y yo somos los acusados, reconociéramos nuestra culpabilidad al ver las pruebas refutables. Sacan allá y traen la evidencia. Y comienzan a ver, Daniel Mangual, tal día, culpable, wow, te cogieron con las manos en la masa. Daniel Mangual, otra vez, y está allí siendo leída cada una y todas las cosas en las que nosotros hemos fallado en la vida.
Y sabes que cuando concluye la evidencia, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay defensa que podamos nosotros realizar. No hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos. ¿Qué es lo que queda entonces? Un reconocimiento ¿de qué? De culpabilidad. Toda la evidencia presentada, todos fallamos, todos nos fuimos, como quien dice por ahí, con los panchos. Y ya en Romanos 3:19 vemos una admisión de culpabilidad. Una admisión de culpabilidad porque la prueba es irrefutable. Aquí todos nos fuimos. No hay nada que apelar. No podemos irnos en alzada. Porque la evidencia es clara. Somos culpables. Y la prueba es irrefutable. Y ante Dios, nosotros hemos sido declarados culpables. Nos toca recibir la pena. Y es lo próximo. ¿Cuántos han visto que entonces pasa el tiempo y después que se declara culpable, se lee la pena y se lee el tiempo que le toca, cuánto tiempo tiene que cumplir? Y ya cuando vamos al libro de Romanos, Pablo está declarando la pena por nuestro delito en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos tocaba la muerte. Pero nosotros no podíamos ser libres de esta pena. Nos tocaba ir directo, mira, ponle las esposas que va para adentro. No había break para nosotros. La pena era la pena capital, la muerte. Pero entra en escena Cristo. Pero entra en escena Cristo. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 19, verso 30, colgado de una cruz, exclamando y cargando nuestra pena, lo que nos tocaba, lo que había sido declarado sobre nosotros, que era nuestra culpa. La pena que a ti y a mí nos tocaba, Jesucristo la está cargando allí, en Juan capítulo 19, en aquel madero. Y es en el verso 30 que Él está allí exclamando. Es ahí cuando lo vemos exclamar, consumado es, se ha cumplido, deuda cancelada, completamente pago. Jesús, al decir consumado es, está declarando que la condena judicial que a ti y a mí nos tocaba por el pecado ha sido plenamente ejecutada en Él. Lo que está pasando aquí, hermano, es esto. Y utilizando esta ilustración del sistema judicial, cuando nos declararon culpables y nos tenían que dar nuestra pena, ahí entró Cristo en escena y dijo, hey, espera, todavía no se puede ejecutar la pena porque yo voy a pagar por esa culpa. No importa lo que está escrito ahí, no importa lo que Él hizo en el pasado, no importa lo que hiciste ayer. Esa pena la voy a pagar yo. Aleluya. Esa pena la voy a pagar yo. Gloria al Señor. La deuda del pecador a través de la muerte de Jesucristo quedó cancelada. Esta declaración tiene el efecto de liberar legalmente al que cree. Y ahí estábamos nosotros viendo que no había quien nos sacara. Habían videos, habían fotos, habían testigos. Y cuando desfilaron los testigos, y cuando desfiló la evidencia, y cuando los fiscales decidieron culparnos, no había manera de que nos sacaran de esta. Nos tocaba cumplir y era muerte. Pero Jesucristo entró en escena y dijo, espera, paren. Antes de que den el veredicto final, yo voy a tomar la culpa y lo que le toca, la pena que le toca, la voy a tomar yo. Yo voy a pagar la culpa de Daniel Mangual. Yo voy a pagar la culpa de Daniel Mangual. Por eso hoy yo puedo decir que soy libre del pecado y de la maldad. Y que muchas personas hoy en día aún viven atadas o atados a su condena.
y viven como condenados. Y no han entendido que la Semana Santa no es una semana de tradición. Es una semana que nos hace entender que a pesar de que tú y yo, aún por naturaleza, pecadores, a causa de Adán y Eva, que se rebelaron, aún nosotros con naturaleza pecaminosa y rebeldes delante de Dios, aún tú y yo que todos los días fallamos delante de Dios, aún tú y yo que todos los días le hemos fallado, aún tú y yo que miramos hacia el pasado y decimos, wow, tantas cosas que yo hice. Es entender que cuando Jesucristo subió a aquella cruz, estaba clavando también allí tu expediente y todas las cosas y todos tus pecados fueron públicamente expuestos en la cruz del Calvario. Por eso ya no hay vergüenza, porque hemos sido perdonados. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Consumado es. Jesús vivió una vida perfecta en obediencia para pagar por el castigo de los desobedientes. La razón por la que ya no hay condenación no es porque Dios decidió pasar por alto el pecado. No es que Dios dijo, yo sí no, pecó, lo dejo pecar. No es que Dios decidió pasar por alto el pecado. El pecado es pecado, llámese como se llame, desde una mentirita blanca hasta el pecado más atroz, nos separa de la presencia de Dios. Esa es la realidad. Así que nosotros que le servimos a Dios porque estamos en esta, no digamos ya que es como los judíos, tenemos la ley, soy cristiano, cuidado. Que también ahí está el expediente, recuerda que te sacan el expediente y te recuerdan todo lo que hay ahí. Todos hemos sido condenados, pero le damos gracias a Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La diferencia del que no le sirve a Dios es que no ha entendido que alguien pagó lo que le tocaba pagar a él, que alguien que te tocaba cumplir, pero alguien cumplió por ti. Es solamente creer que Él lo hizo por ti y por mí. Que muchas personas viven en esclavitud, siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de la ley, siendo esclavos de la muerte, cuando Jesucristo nos hizo libres. Libres. Es porque Jesús pagó todo. Pagó la totalidad de nuestra maldad y dijo, consumado es desde la cruz. En una declaración judicial. Y te aseguro que ese día, en aquel lugar, estaba lleno de demonios, de legiones. Allí estaba el mismo Satanás, estaba allí. Y allí Satanás y todos sus secuaces escucharon cuando Jesús dijo, ha sido saldada la deuda, ha sido pagada. Ha sido pagado el precio que Daniel tenía que pagar, que Cheo tenía que pagar, que Francesca tenía que pagar, que Dianisa tenía que pagar, que todos los que estamos aquí teníamos que pagar. Por eso cuando el enemigo viene a acusarme y a decirme algo de mí, de mi pasado o de quien yo soy hoy, yo le digo, enemigo, tú fuiste derrotado en la cruz del Calvario y allí fueron expuestos, mi expediente fue expuesto y fui absuelto por ley, la ley del amor de Cristo y por su sangre. Aleluya. Por eso yo no puedo vivir en esclavitud. Cuando Jesucristo dijo allí en la cruz del Calvario y exclamó y dijo, consumado es. ¿Tú sabes qué pasó? Tu expediente se cerró. Tu expediente se cerró. Pero que muchos hay por ahí que siguen sacando el expediente. Ay, Señor, ¿tú te acuerdas aquel día lo que yo hice? Y el Señor dice, ¿pero qué te pasa si yo en la cruz cerré tu expediente? ¿Por qué? Consumado es. El caso está cerrado y ha sido declarado inocente a través de Cristo Jesús.
Pero solo aquellos que han decidido seguir a Jesús pueden ser declarados inocentes. Y mientras no has recibido al Señor Jesús, mientras no has creído en Él aún, sigues estando bajo condenación. Pero qué bueno es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo no solo somos perdonados, el expediente ha sido sellado. Consumado es. Consumado es. Se completó el plan de redención. Y tú y yo hemos sido absueltos. Hemos sido perdonados. Cierra tus ojos, Emiscao. Gloria al Señor. Medita en lo que hemos hablado hoy. Aleluya, gloria al Señor. Santo, santo, santo. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Esta mañana no es una mañana de tradición. Esta mañana es una mañana de reflexión. Para que tú entiendas, tú que estás aquí entiendas que sí eres culpable, pero que Jesucristo pagó tu culpa. Y eso es lo que significa que Jesús estuviese en aquella cruz. Que a nosotros nos tocaba la muerte, pero Él murió por ti y por mí. Y hoy somos declarados inocentes. Medita en esta palabra. Gracias, Señor.